Capítulo 1. El primer descenso. Nunca había sentido tanto miedo, ni tanto calor al mismo tiempo. Era la tercera noche que me quedaba sola en la capilla, después de que las demás hermanas se retiraran a sus celdas. El silencio allí era tan profundo que hasta podía escuchar cómo el incienso ardía lentamente, soltando un aroma denso, casi pegajoso, que me envolvía como un manto. Me arrodillé frente al altar, cerré los ojos y recité un salmo que ya conocía de memoria. Pero a mitad de las palabras, una corriente de aire tibio acarició mi cuello. No era la brisa fría que se cuela por las rendijas, sino un soplo vivo, húmedo, humano. Sentí como algo se acercaba por detrás. No escuché pasos, no escuché alas, solo un cambio en el aire, como si una presencia enorme y silenciosa llenara todo el espacio detrás de mí. Mi corazón comenzó a golpear contra el pecho, tan fuerte que el sonido ahogaba mis pensamientos. Quise abrir los ojos, pero un susurro, apenas un murmullo, rozó mi oído. No los abras. Su voz era grave y dulce a la vez, imposible de ubicar, como si resonara dentro de mi cabeza y en toda la capilla al mismo tiempo. Algo, no sé si eran manos o alas, se deslizó por mis hombros, descendiendo lentamente por mis brazos. La piel se me erizó, y una oleada de calor subió desde mi vientre hasta mi garganta. El incienso parecía arder más fuerte, liberando un perfume denso, mezclado con otro olor, almizcle, carne, deseo. Sentí un roce leve en la mejilla, como un beso que no se atreve a ser completo. Después, el contacto se desplazó hacia mi boca. No lo busqué, pero tampoco lo evité. Mis labios se abrieron por instinto, y una lengua invisible, cálida, probó el borde de mi labio inferior. En ese instante, el crucifijo sobre el altar crujió, no como si la madera se partiera, sino como si algo vivo se retorciera en su interior. El sonido me arrancó un gemido que no reconocí como mío. El roce en mi cuello se convirtió en un abrazo. Sentí que mi cuerpo era sostenido, envuelto, contenido por algo que no podía ver. No era fuerza humana, era un peso y una ligereza al mismo tiempo, como si todo mi ser estuviera suspendido entre el suelo y el cielo. Y entonces, con la misma suavidad con la que había llegado, la presencia se retiró. El aire volvió a estar frío. Mis rodillas dolían por el tiempo que había pasado arrodillada, y mi respiración seguía agitada, como después de un pecado. Abrí los ojos. No había nadie, pero sobre mis labios todavía quedaba un sabor metálico y dulce, y en el aire, flotando, un susurro que parecía promesa. Cuando cierres los ojos otra vez, volveré. Capítulo 2. Las alas sobre mi piel. Aquella noche intenté resistirme. Prometí no quedarme sola en la capilla, no cerrar los ojos, no darle otra oportunidad de volver. Pero la promesa se deshizo tan pronto como escuché las campanas de medianoche. Era como si cada tañido abriera una puerta que solo yo podía cruzar. Entré a la capilla con las manos frías y el corazón desbocado. La penumbra estaba rota apenas por la luz temblorosa de unas velas, y el aire olía a cera derretida y flores marchitas. Me arrodillé frente al altar, intentando rezar, pero las palabras se enredaban en mi lengua, como si alguien las arrancara antes de que pudieran salir. Cerré los ojos. No lo pensé, no lo decidí, simplemente ocurrió. El silencio se espesó y, en medio de él, una sensación conocida, calor detrás de mi espalda, un soplo que me acarició la nuca, y un peso de aire que parecía inclinar todo mi cuerpo hacia adelante. Ahora sí, susurró la voz, más cercana que nunca. Entonces lo sentí. Algo suave y extenso se desplegó a mi alrededor. No eran brazos, eran alas, plumas largas, tibias, que rozaban mi piel con una delicadeza imposible, hasta que se cerraron sobre mí, atrapándome en un abrazo sin escape. Mi respiración se volvió errática. La seda de las plumas se movía contra mi cuello, mis hombros, descendiendo lentamente, como si reconociera cada curva de mi cuerpo. No había prisa, pero tampoco misericordia.
Cada roce encendía un punto distinto de mi piel. Cada caricia parecía una orden que yo no sabía cómo desobedecer. Un perfume nuevo se mezcló con el incienso, un aroma dulce, casi embriagador, que me mareaba y me hacía hundirme más en aquella oscuridad tibia. Sentí algo húmedo deslizarse por mi clavícula, un rastro caliente que bajaba hacia mi pecho. Mi voz tembló al intentar pronunciar un Padre Nuestro, pero las palabras se rompieron en un gemido ahogado. Las alas me apretaron con fuerza y, por un instante, creí que todo el aire de mis pulmones me sería arrebatado. El suelo desapareció bajo mis rodillas. Estaba suspendida, envuelta, sometida. Y entonces, el calor se volvió ardor. Abrí los ojos. Me encontré desnuda, arrodillada frente al altar. Las velas se habían consumido hasta la mitad, y en el suelo, a mi alrededor, había gotas espesas y rojas, como si las plumas hubieran sangrado. Mis manos temblaban, y sobre mi piel quedaba el rastro aceitoso de algo que no era agua bendita. El crucifijo me miraba. Lo juro, sus ojos estaban abiertos. Capítulo 3. La voz que me llamaba por mi nombre prohibido. Creí que podría olvidar lo ocurrido, que el frío de la madrugada, el sonido de los pasos de las hermanas en el claustro y la monotonía de las oraciones ahogarían el recuerdo de aquellas alas. Pero estaba equivocada. Esa noche no bajé a la capilla. Me quedé en mi celda, intentando leer un pasaje de los Salmos. La vela parpadeaba, proyectando sombras que parecían alargarse por las paredes. Fue entonces cuando lo escuché. Lisandra. Ese no era mi nombre, o al menos, no el que llevaba en este mundo. Me quedé inmóvil, con el libro abierto sobre las rodillas. El sonido no venía de fuera, ni del pasillo, venía de dentro, no de mi cabeza, sino de mi pecho, como si mi propio corazón hablara. Lisandra, ven. La voz era grave, profunda, pero al mismo tiempo acariciaba cada sílaba como si fueran pétalos. Sentí como mis manos se humedecían y un escalofrío subía desde mi columna hasta la nuca. Me puse de pie, aunque no recordaba haber decidido moverme. Caminé descalza por el pasillo, guiada solo por aquel susurro. Cada vez que lo escuchaba, mi respiración se aceleraba. Mi cuerpo se tensaba como si reconociera un ritmo antiguo, olvidado. Llegué a la capilla sin encender ninguna luz. El altar estaba en sombras. Cerré los ojos, y el mundo cambió. El aire se volvió espeso, cargado de un olor dulce, como flores podridas mezcladas con incienso. Y entonces lo sentí detrás de mí, tan cerca que mi vestido se pegó a la piel por el calor que emanaba. Ese es tu verdadero nombre, susurró, y me lo diste tú, mucho antes de que este lugar existiera. Un roce en mi cuello me hizo inclinar la cabeza. No eran manos humanas, eran plumas húmedas, como si hubieran absorbido la noche entera. Pronúncialo, ordenó. Lisandra, dije, y en cuanto las letras salieron de mi boca, una oleada de placer y culpa me atravesó entera. Sus alas me envolvieron con violencia, y en ese abrazo sentí un latido que no era mío, un pulso profundo, antiguo, como si todo mi cuerpo se hubiera convertido en parte de otro ser. Cuando abrí los ojos, estaba de rodillas ante el altar, con los labios ardiendo y un sabor metálico que me era familiar. En la base del crucifijo, con un líquido oscuro, alguien había escrito: Bienvenida de nuevo, Lisandra. Capítulo 4. La confesión que nunca di. No dormí en toda la noche. El nombre prohibido seguía ardiendo en mi mente como un hierro candente. Lisandra. Cada vez que lo recordaba, mi piel se estremecía y mi respiración se volvía corta, como si estuviera repitiendo un pecado en silencio. Al amanecer, decidí hacer lo que una hermana debe hacer, confesarme. Quizá el padre Simón sabría cómo arrancar esa sombra de mí. Entré al confesionario con las manos entrelazadas, apretando tan fuerte que las uñas se me clavaban en la piel. Me arrodillé y, desde el otro lado de la rejilla, sentí su presencia tranquila hasta que abrí la boca. Padre, he visto. Las palabras se evaporaron.
No pude decir ángel. No pude decir alas. No pude decir deseo. Un nudo invisible se cerró en mi garganta. Intenté tragar, pero cuanto más luchaba, más fuerte se apretaba, como si alguien me estrangulara desde dentro. Hija, habla, dijo él, con un tono suave, pero en ese momento, lo escuché. No era la voz del padre Simón, era su voz. No lo traiciones, Lisandra. Me quedé helada. Miré la rejilla, y al otro lado, donde debería ver la sombra del padre, había un resplandor tenue, dorado, que se movía como si respirara. De pronto, una pluma atravesó los barrotes de madera y rozó mi mejilla. No sé cómo entró allí, no sé si era real, pero su tacto me quemó y me hizo cerrar los ojos. Y al cerrarlos, lo sentí. No estaba ya en el confesionario, sino de pie en un lugar oscuro, con el altar delante y las paredes cubiertas de espejos. En todos ellos, mi reflejo tenía los ojos cerrados, menos uno. Ese me miraba con una sonrisa. No confieses nada, me dijo, caminando hacia mí, porque no has pecado, aún. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo arrodillada frente a la rejilla. El padre Simón me observaba, pálido, con un temblor en las manos. ¿Quién estaba aquí contigo?, susurró. Yo no respondí. Me levanté, pero antes de salir, noté que en la rejilla, donde antes no había nada, quedaba pegada una sola pluma blanca, empapada en un líquido rojo oscuro. Capítulo 5. Las marcas en mi espalda. Me desperté jadeando, con el corazón golpeando contra las costillas como si quisiera escapar de mi cuerpo. La luz gris del amanecer se filtraba por la ventana de mi celda, pero no fue eso lo que me heló la sangre, fue el ardor en mi espalda. Me incorporé con cuidado, sintiendo la tela del hábito pegada a la piel, como si estuviera húmeda. Me quité la parte superior con manos temblorosas y me giré hacia el pequeño espejo roto que colgaba junto a la cama. No eran heridas, no eran moretones comunes, eran símbolos, oscuros, casi negros, formando un patrón de letras curvas que no reconocía, y sin embargo, algo en mí las entendía. No sabía leerlas, pero su significado latía bajo mi piel. El dolor era soportable, pero la sensación era otra cosa. Cada trazo ardía como si lo hubieran dibujado con fuego y, al mismo tiempo, pulsaba con un calor que me recorría la columna, descendiendo hacia mi vientre. No supe cuánto tiempo pasé mirándome hasta que escuché un golpe suave en la puerta. Era la hermana Lucía, la más anciana del convento. Entró sin esperar respuesta y, al verme la espalda, dejó caer el rosario que llevaba en la mano. Dios, susurró, pero no en español. La palabra que pronunció era gutural, antigua, como un idioma olvidado. ¿Sabe qué significa?, pregunté, girándome hacia ella. No respondió de inmediato. Se agachó para recoger el rosario, pero no volvió a acercarse. Sus ojos, vidriosos, parecían mirar más allá de mi cuerpo. Es un versículo, dijo al fin, uno que fue borrado de las escrituras hace siglos. Y si ha vuelto a escribirse, su voz se quebró, significa que él te ha reclamado. Él, repetí, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. La anciana dio un paso atrás, como si mi cercanía la quemara. Lisandra, no cierres los ojos esta noche. El sonido de mi nombre prohibido en su boca me atravesó como un cuchillo. Ella salió sin mirar atrás, dejando un aroma a cera y miedo flotando en el aire. Me quedé sola, con la espalda ardiendo, y la certeza de que, al caer la noche, esas marcas serían la llave para algo que aún no podía imaginar, pero que ya me estaba esperando. Capítulo 6. El altar que ardió en silencio. La advertencia de la hermana Lucía me acompañó todo el día, como una sombra que no podía apartar de mi mente. No cierres los ojos esta noche. Pero las palabras de ella se mezclaban con las suyas, las de él, y esas, en cambio, me llamaban como un canto lejano, prometiendo algo que no era salvación.
Cuando la última campana anunció el final de las oraciones nocturnas, me encontré de pie frente a la puerta de la capilla. No recordaba haber caminado hasta allí. Era como si mi cuerpo supiera el camino mejor que mi voluntad. Dentro, todo estaba sumido en penumbra. Las velas que normalmente ardían sobre el altar estaban apagadas, pero un brillo pálido iluminaba el crucifijo, como si respirara luz propia. El aire estaba espeso, cargado de incienso y de algo más, un aroma dulzón, casi corrupto, que hacía que mis manos temblasen. Me acerqué al altar y apoyé las palmas sobre el mármol frío. Fue entonces cuando lo sentí. Un calor subió desde mis manos hasta mis hombros, atravesándome como un pulso vivo. De pronto, la piedra bajo mis dedos empezó a tibiarse, luego a arder. No hubo chispa, no hubo llama que lo iniciara. El fuego nació mudo, como si hubiera estado allí desde siempre y solo necesitara que yo lo tocara para despertar. La superficie del altar brilló con un rojo profundo, como brasas ocultas bajo una fina capa de ceniza. No retrocedí, no podía. El calor no me quemaba, al contrario, me atraía, invitándome a inclinarme más, a dejar que mi pecho, mi vientre, mi frente tocaran el mármol incandescente. Y entonces, lo vi. Entre las ondulaciones del aire ardiente apareció su figura, alas extendidas, plumas oscuras como la noche antes de la creación, y unos ojos que no eran de cielo ni de tierra. «Eres mía, Lisandra», susurró, y el fuego se intensificó. Sus alas me rodearon, y al contacto, las llamas subieron como lenguas vivas, lamiendo mi piel. No dolía, era placer puro, ardor líquido que recorría cada nervio de mi cuerpo. En algún lugar, escuché un crujido. El crucifijo sobre el altar se había partido en dos, pero no cayó. Las astillas flotaban, suspendidas, como atrapadas en un viento invisible. «Cada vez que me llames, el mundo arderá un poco más», me dijo, y su voz era una mezcla de promesa y amenaza. Cuando el fuego se apagó, estaba sola. El altar, intacto, pero en el centro, grabada con una precisión imposible, había una sola palabra en aquel idioma prohibido que ardía en mi espalda. Y yo la entendí. Capítulo 7. El beso que abrió las puertas del coro. La noche después del fuego. No hubo campanas. El convento entero parecía contener la respiración, como si hasta las paredes supieran que algo se avecinaba. Yo intenté resistirme, rezar, pero cada palabra del rosario se quebraba en mi lengua, sustituida por el murmullo de su voz. «Ven, Lisandra». No tuve que abrir la puerta de la capilla. Ya estaba entreabierta, como si alguien, o algo, me hubiera estado esperando. Dentro, la oscuridad era espesa, pero no fría. El aire estaba cargado con ese aroma que ya reconocía, incienso y carne. Me acerqué al altar, pero antes de llegar, una mano invisible tomó mi barbilla. No vi su rostro, solo sentí la proximidad de su aliento, tan tibio que me hizo cerrar los ojos sin pensarlo. Y entonces me besó. No fue un beso humano, fue un asalto lento, profundo, como si absorbiera cada pensamiento, cada recuerdo. Mis labios ardían, y con cada roce, sentía que algo de mí se desprendía y se quedaba en él. El beso se prolongó, y cuando sus alas me envolvieron, escuché un sonido que no venía de mi interior, voces que cantaban. Al principio eran suaves, como un coro lejano, pero en segundos, se volvieron ensordecedoras, llenando la capilla de una armonía imposible. No era música sagrada, había algo oscuro y voluptuoso en cada nota, como si cada palabra fuera un suspiro ahogado. Las paredes vibraban, los bancos crujían, y entonces, detrás de mí, escuché el golpe seco de unas puertas que se abrían solas. Las puertas del coro, que siempre permanecían cerradas con llave. Me giré, todavía con el sabor de su beso en la boca, y vi lo imposible. El coro estaba lleno de figuras, todas vestidas con hábitos, pero sus rostros eran desconocidos. Cantaban con los ojos cerrados,
moviéndose al ritmo de una música que parecía venir de debajo del suelo. «Míralos bien», susurró él en mi oído. «Ellos también me pertenecen». En ese instante, una de las figuras abrió los ojos, y eran como los míos. Sentí un vértigo profundo, como si todo el piso cediera bajo mis pies. Quise apartarme, pero sus alas me sujetaron, y su voz se volvió más intensa, más cerca, casi dentro de mi pecho. «Cuando el coro termine su canto, Lisandra, tú también cantarás para mí». Capítulo 8. Los ojos que brillaban detrás del crucifijo. Desde aquella noche, el coro permaneció abierto. Nadie en el convento mencionó el suceso, pero yo notaba las miradas furtivas de algunas hermanas, como si intuyeran que algo había cambiado. El cambio estaba en mí. Cada vez que entraba a la capilla, mis pasos se dirigían solos hacia el altar. El crucifijo, alto y solemne, parecía mirarme con una atención distinta, una atención viva. Una tarde, mientras limpiaba las velas, lo vi. No fue un destello, no fue un reflejo, fueron ojos. Desde el hueco de la madera, detrás de la figura tallada de Cristo, un par de ojos me observaban. No eran humanos, no eran de este mundo, brillaban con un resplandor dorado, pero en ese oro había algo sucio, como si la luz misma estuviera corrompida. Me quedé paralizada, la mirada me atravesaba, me desnudaba más que cualquier mano, y entonces escuché su voz, pero no desde el aire, sino desde dentro de mi cabeza. «Te veo incluso cuando crees estar sola, Lisandra». El crucifijo crujió, y de las grietas comenzaron a asomar plumas oscuras, empapadas de un líquido espeso que goteaba lentamente sobre el altar. Me acerqué, sin poder evitarlo, y el aroma metálico me llenó los pulmones. Un instante después, las plumas se movieron, apartándose como cortinas. Entre ellas, un rostro, no entero, apenas un fragmento, una boca curvada en una media sonrisa, y esos ojos que parecían saber lo que yo pensaba antes de pensarlo. «Cierra los ojos», ordenó. No lo hice. Por primera vez, no obedecí. Sus pupilas se estrecharon y, durante un segundo, sentí que toda la capilla temblaba. Las paredes exhalaban calor. Las velas se inclinaban como si un viento invisible quisiera apagarlas. «Eres testaruda», dijo, y en esa palabra había algo más cercano a la excitación que a la ira. «Me gusta». El crucifijo volvió a sellarse, como si nada hubiera ocurrido, pero cuando me alejé, noté que llevaba algo en la palma de la mano, una pluma. No era negra ni blanca, era de un rojo profundo, como si hubiera sido arrancada a un pájaro que vivía en el corazón del fuego. Supe que esa noche, cuando cerrara los ojos, él vendría, pero ya no sería el mismo, y yo tampoco. Capítulo 9. La noche en que las campanas gemían. Aquella noche, el convento entero parecía contener el aliento. Afuera, el viento agitaba los cipreses como si quisiera arrancarlos de raíz, y el cielo estaba tan bajo que sentía que podía tocarlo con la punta de los dedos. Me acosté temprano, decidida a no bajar a la capilla, pero poco después de la medianoche, un sonido me arrancó del sueño. No era el tañido claro y solemne de las campanas que llamaban a la oración. Era un gemido prolongado, profundo, que se quebraba en su punto más alto como si el metal estuviera vivo o poseído. Me levanté, descalza, siguiendo el sonido. A cada paso, sentía que el gemido se volvía más húmedo, más humano. Cuando llegué al claustro, la visión me dejó sin aire. Las campanas oscilaban solas en lo alto, pero no había cuerda, no había viento suficiente para moverlas. Sin embargo, se inclinaban y volvían, exhalando aquel lamento carnal. «Sube», susurró su voz. Obedecí sin pensar. La escalera de caracol que llevaba al campanario estaba fría y cubierta de polvo, pero cada peldaño me acercaba más a ese sonido que, contra toda lógica, comenzaba a acelerarme el pulso y a calentarme la piel. Al llegar arriba, el aire era espeso,
Entre las campanas colgaba una figura envuelta en alas negras. No tocaba el suelo ni el bronce, flotaba, meciendo su cuerpo con un movimiento lento, casi rítmico, como si bailara al compás de su propia respiración. Lisandra, dijo, y sus alas se abrieron, dejando caer sobre mí un polvo oscuro que olía a sangre y a incienso. Hoy, las campanas cantan por ti. Se acercó. Sus manos invisibles, o quizás sus plumas, me sujetaron por la cintura, y entonces entendí, cada vez que sus alas se movían contra mí, las campanas gemían, repitiendo aquel sonido indecente que se derramaba sobre el convento. Mis rodillas temblaban, mi espalda buscaba su calor, y su voz me envolvía como un rezo invertido. Cuando todas las campanas callen, sabrás lo que es pertenecerme, prometió, y en el momento en que el último gemido metálico murió en el aire, mis labios pronunciaron su nombre sin que yo lo quisiera, y el cielo sobre nosotros se abrió en silencio. Capítulo 10. El cuerpo que dejó en mi cama. Desperté antes del amanecer, empapada en sudor y con un peso extraño a mi lado. Al principio pensé que alguna hermana había entrado a mi celda para rezar conmigo, pero el aire estaba cargado de ese aroma espeso, mezcla de incienso y hierro, que siempre anunciaba su presencia. Giré la cabeza, y lo vi. Un cuerpo yacía junto a mí, desnudo, aún tibio, con la piel tan pálida que parecía absorber la luz de la vela encendida. No tenía rostro, donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca, solo había una superficie lisa, perfecta, como cera derretida enfriada a toda prisa. Me incorporé, temblando, pero una parte de mí no podía apartar la mirada. El cuerpo era hermoso de una manera perturbadora, los músculos tensos bajo la piel, las manos largas, los dedos manchados con algo que parecía hollín o sangre seca. Al tocarlo, la temperatura subió bruscamente, como si mi contacto lo despertara. Un latido, profundo y lento, comenzó a golpear bajo mi palma. ¿Quién eres?, susurré, aunque temía la respuesta. Soy tu reflejo, respondió su voz, pero no salió de aquel cuerpo. Era la voz de él, resonando dentro de mi cabeza. La figura se movió, girando hacia mí sin abrir los ojos, porque no los tenía. Su pecho subía y bajaba, y el calor que emanaba era idéntico al que sentía cuando él me envolvía con sus alas. Lo dejé para ti, susurró, para que recuerdes lo que somos cuando estamos unidos. De pronto, el cuerpo se arqueó, y en la piel lisa donde debería haber un rostro, comenzó a aparecer algo, no facciones humanas, sino marcas, símbolos idénticos a los que yo tenía en la espalda, brillando como si estuvieran grabados con fuego. No aguanté más, me aparté, retrocediendo hasta chocar contra la pared. El cuerpo quedó inmóvil, pero el calor permaneció en las sábanas, impregnando todo, incluso mi respiración. Al salir de la celda, lo último que vi fue cómo el cuerpo se deshacía lentamente en ceniza negra, dejando tras de sí solo una pluma roja, perfecta, sobre mi almohada. Supe entonces que no era un regalo, era una advertencia. Capítulo 11. El pacto bajo el velo. Esa noche no hubo viento, ni campanas, ni sombras moviéndose en los pasillos. El convento estaba tan quieto que parecía suspendido en otro tiempo. Me senté en la cama, con la pluma roja entre las manos. No sabía si era un talismán o una amenaza, pero ardía como si hubiera sido arrancada de un fuego que nunca se apaga. El silencio se rompió con un roce suave, como de tela contra piedra. Levanté la vista, él estaba allí. No apareció con alas desplegadas ni con luz cegadora. Estaba de pie, envuelto en un velo oscuro que cubría todo su cuerpo, excepto esos ojos dorados que ya me habían condenado. Es hora, dijo. ¿De qué?, pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. Se acercó sin hacer ruido. El velo parecía absorber toda la luz de la celda. Cuando estuvo frente a mí, extendió la mano. No era una mano humana, la piel era demasiado lisa, sin líneas. Y el tacto, frío como el mármol recién cincelado. Acepta mi pacto,
Lisandra, nunca más abrirás los ojos cuando esté contigo. A cambio, no envejecerás, no enfermarás, y tu alma jamás será tocada por otro. Su voz era tan suave que casi parecía una oración, pero en ella había una tensión, un hambre oculta que me erizaba la piel. ¿Y si digo que no?, pregunté, intentando mantener la voz firme. La penumbra detrás del velo pareció agitarse, y un calor abrasador se deslizó por mi cuello, mi clavícula, bajando con lentitud calculada. Entonces, cuando mueras, me pertenecerás igual, pero sin dulzura. No podía respirar. Sabía que aceptar significaba entregarme por completo, dejar que cada noche fuera suya, que mis sueños y mi cuerpo le pertenecieran hasta el último suspiro, pero también sabía que rechazarlo sería firmar una condena peor. Extendí mi mano, él la cubrió con la suya, y en el instante en que el velo nos envolvió a ambos, un estallido silencioso llenó mi cabeza, imágenes de fuego, alas, y un altar construido con cuerpos que no tenían rostro. Cuando el velo cayó, yo estaba sola. En mi palma, la pluma roja se había convertido en negra, y mi reflejo en el espejo sonreía, aunque yo no lo hacía. Capítulo 12. Cuando abrí los ojos, el pacto debía cumplirse. Yo no volvería a abrir los ojos mientras él estuviera conmigo. Así había prometido. Pero las promesas, como las oraciones, pueden romperse con un solo instante de debilidad. Esa noche, el aire de mi celda se volvió espeso, denso, como si las paredes se hubieran cerrado para atraparme. Sentí el roce de sus alas antes de escuchar su voz. Lisandra, mi nombre prohibido vibró en mi pecho. Sus plumas me envolvieron, suaves y pesadas, cubriéndome entera como una mortaja. El calor me subía por la piel, arrastrándome hacia ese lugar donde el placer y el miedo se confunden, donde ya no importa a quién rezas porque todas las oraciones se queman. Me dejé llevar. Su respiración estaba en mi cuello, su pulso en mi espalda. Sentí que me elevaba, suspendida en la oscuridad de mis párpados cerrados. Todo era perfecto, hasta que algo cambió. Un latido que no era suyo, un olor que no era incienso ni carne, sino tierra húmeda, como de tumba abierta. ¿Qué eres?, susurré, sin darme cuenta de que mis manos se aferraban a su pecho. No respondió, y ahí supe que debía mirar. Abrí los ojos. El mundo se volvió rojo. No había capilla, ni celda, ni convento, solo un espacio sin suelo ni techo, cubierto de cuerpos suspendidos, todos sin rostro, todos con las marcas que yo llevaba en la espalda. Él estaba delante de mí, pero no era un ángel. Sus alas no eran plumas, sino columnas de sombra líquida. Sus ojos dorados eran pozos profundos, con un brillo que no reflejaba luz, sino hambre. Y su boca estaba formada por decenas de voces que susurraban mi nombre en un coro infinito. No fui yo quien descendió del cielo, Lisandra, dijo, avanzando hacia mí. Fui yo quien subió desde abajo, porque tú me llamaste. Quise retroceder, pero ya no había dónde. Sus alas me cubrieron por completo, y las voces entraron en mí como un torrente, ahogando mi voluntad. Lo último que vi antes de que la oscuridad me tragara fue mi propio reflejo, suspendido en el aire, sonriéndome, con sus ojos. Desde entonces, no he vuelto a abrirlos, y si lo hago, sé que no será este mundo lo que vea. Epílogo del último rezo. No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquella noche. Aquí no hay amaneceres ni campanas. Solo una penumbra interminable que huele a cera gastada y a algo más, algo que aprendí a reconocer como su aliento. No he vuelto a abrir los ojos, pero eso no significa que no vea. En la oscuridad que me envuelve, hay un coro constante, un murmullo que nunca calla. No son oraciones humanas, son voces antiguas, rotas, que repiten mi nombre prohibido, moldeándolo como si fuera arcilla sagrada. A veces lo dicen con ternura, otras con hambre. Camino descalza sobre un suelo que no es piedra ni tierra. Parece latir bajo mis pies, y en cada paso, siento que algo vivo me observa desde abajo. Sé que no estoy sola. Los otros están aquí, los que vi suspendidos, sin rostro,
Puedo sentirlos rozándome en la oscuridad, como si quisieran arrancarme la piel para usarla como propia. Él siempre está cerca. No necesito verlo para saberlo. A veces roza mi mejilla, otras se acuesta a mi lado. Su calor cubriéndome como un sudario vivo. Me habla de cosas que no entiendo, de batallas que ocurrieron antes de que existiera el cielo, de pactos firmados con sangre de mundos que nunca conoceré. Y me recuerda, cada día, que yo lo llamé primero, que no fui su víctima, sino su elegida. Hoy, su voz suena distinta, más baja, más grave. Lisandra, es hora de que reces. Me arrodillo, no por fe, sino porque mis piernas ya no me sostienen. Abro la boca y, antes de pronunciar palabra, siento como algo se desliza dentro de mí. No es lengua, no es aire, es un rezo entero, vivo, que me llena de una luz oscura y caliente. Lo repito, una y otra vez. Cada vez que lo hago, el coro se expande, y siento que las paredes invisibles que nos rodean se agrietan. Algo está por abrirse. Cuando la última palabra sale de mis labios, él me susurra al oído. Ahora sí, abre los ojos. Y por primera vez, no tengo miedo de hacerlo.